¿Cómo están? Muy buena noche. Excelente noche a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de los juicios orales mercantiles referente a un tema importante que pues está en boga porque los juicios orales mercantiles estamos llevando nuevos procedimientos, lo cual nos va a permitir pues entenderlo mejor. Vamos a hablar de las disposiciones generales de los juicios orales mercantiles, empezando por la procedencia, ¿sí? Bienvenidos, espero se suscriban a mi canal. Por favor, denle suscribirse al canal y también, si les gusta el video, darle me gusta, por favor. Muchísimas gracias. Voy a compartir con ustedes una diapositiva a efecto de poder explicarlo. Bueno, como les había adelantado, vamos a platicar lo referente a las disposiciones generales de los juicios orales mercantiles, ¿sí? En esta parte de los juicios orales mercantiles, vamos a tener en primer punto lo referente a la procedencia, que es la regla general sobre la procedencia de la vía oral, que se basa indiscutiblemente en lo que señala el artículo 1390 bis del Código de Comercio. En este artículo es importante señalar, pues, que hay varias características o hay varios puntos que hay que señalar. Renata, ¿nos puedes ayudar, por favor, a leer este artículo 1390 bis, por favor? Sí, profe. Nos dice que se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno. No obstante, las partes podrán solicitar al juez de manera verbal en las audiencias que subsane las omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en la subastación del juicio oral, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare en la substanción para el solo efecto de regularizar el procedimiento. Si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u obscuras, las partes podrán solicitar de manera verbal dentro de la audiencia en que se dicte la aclaración o adición a la resolución, sin que con ello se pueda variar la sustancia de la resolución. Contra tal determinación no procederá recurso ordinario alguno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es procedente el juicio, ahora sí, oral mercantil? Bueno, vamos a tener que para que sea procedente este juicio debemos de cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es que en estos juicios se van a tramitar todas las contiendas sin limitación de cuantía. Ya les había comentado anteriormente, incluso les pasé el video referente a la clasificación de los juicios orales, de los juicios, perdón, mercantiles, en los cuales vimos que este tipo de juicios puede ser desde $1, $2, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 5 millones de pesos, no importa. Lo importante o el requisito indispensable es que tenga una cuantía, ¿sí? Sí es importante que haya una cuantía, porque de lo contrario, si no hay cuantía, entonces va a poder volver ordinario y ya no oral mercantil, ¿sí? Ahora bien, en esta parte, contra estas resoluciones, a diferencia de los juicios, por ejemplo, ordinarios, en esto no procede ningún medio de impugnación o recurso ordinario, es decir, como la apelación o la revocación. No va a ser procedente en este juicio, ¿sí? Ahora bien, en las audiencias, como este juicio es oral, se van a subsanar todas las omisiones o las irregularidades que se den mediante la substanciación del juicio oral. Es decir, se va a hacer, antes en los juicios ordinarios se llamaba la regularización del procedimiento, pero ahora en la audiencia van a hacer esa regularización del procedimiento, ¿sí? Ahora bien, en caso de que el juez notare, pues, alguna omisión, la va a, pues, substanciar a modo de regularizarlo
para efecto de que no haga falta ninguna de los, pues, pongámoslo así, documentos iniciales. Por ejemplo, a lo mejor hace falta exhibir el poder. Bueno, va a regularizar el procedimiento, se exhibe en ese momento y se puede regularizar. Ahora bien, si las partes estimaran que la sentencia contiene algunas omisiones o algunas cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u obscuras, las partes de manera verbal van a poder señalarle al juez estas aclaraciones o estas manifestaciones o estas adiciones. Ya que una vez que se dicta la sentencia en este tipo de juicios, como es oral, el juez va a leer los puntos resolutivos de la sentencia. Y es aquí donde te da el juez un pequeño lapso de tiempo, 30 minutos, una hora, a efecto de que tú puedas leer tu sentencia y si hubiese algo, por ejemplo, vamos a ponerle que la parte actora se llamara Juan Pérez González y entonces le pone Roberto Pérez González. Entonces ya no es la misma persona y entonces se va a pedir en ese momento la aclaración de la sentencia, en ese preciso momento de manera verbal, porque entonces si no se vuelve un acto consentido, ya no hay otro momento procesal oportuno para manifestarlo. A diferencia de los otros juicios o antes de que existiera la oralidad en los juicios mercantiles, anteriormente había un plazo, por ejemplo, de 3 días para hacer esta aclaración, que era una aclaración de sentencia. Ahora ya no, ahora lo tienes que hacer de manera verbal el día de la audiencia de juicio. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, por el momento no. Muy amable. Eli, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos, gracias. Procedencia. Respecto a este tema, cabe hacer algunas puntualizaciones. La implementación del nuevo modelo oral se ha dado de forma progresiva en materia mercantil como en otras materias. Al entender que un cambio de esta magnitud requiere múltiples adecuaciones institucionales, ajustes presupuestales, requerimientos de infraestructura, programas de capacitación, entre otros, que no pueden complementarse de la noche a la mañana. De este modo, una entrada gradual en vigor se toma más prudente y razonable. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en este modelo de la oralidad mercantil, pues es de manera progresiva, como en cualquier otra materia, como en cualquier otra materia cuando inició en la materia penal, cuando fue en la familiar o en la civil. Pues requiere ciertas adecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Porque al inicio muchos juzgadores no sabían cómo llevar a cabo esto o los secretarios de acuerdo. Entonces hay que, tiene que ser de manera gradual pese a que están capacitados, pues sin duda alguna, no es algo que estaban llevando habitualmente. Alex, ¿nos puedes ayudar? ¿Continúo leyendo, profe? Gracias, sí. ¿Se escucha? Bueno. Ah, perdón, profe. Es que no sé cómo se usa esta cosa. No te preocupes. Procedencia. Por otro lado, cabe señalar que la exclusión de la vía oral de los otros asuntos que tienen contempladas reglas procesales específicas, lo cual se entiende con el fin de no establecer disposiciones contradictorias, ya que de acuerdo al artículo 1390 bis 1 del Código de Comercio, no se sustanciarán en este juicio aquellas de tramitación especial establecidos en el Código y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada. De este modo, quedan excluidos de la vía oral los juicios ejecutivos tradicionales o también llamados escritos, artículos 1391 al 1414 del Código de Comercio y los procedimientos de ejecución de la prenda sin transmisión de posesión y el fideicomiso de garantías, cuyas reglas se establecen en los numerales 1414 bis a 1414 bis 20 del Código de Comercio y aquellos en los que las partes hayan dispuesto reglas de procedimiento convencional. Es decir,
Aquí ya vimos también cuando les pasé el video que tengo en mi canal de YouTube referente a la clasificación de los juicios mercantiles, habíamos platicado que en estos juicios orales no va a entrar ni tampoco los ordinarios, mucho menos los ejecutivos mercantiles tradicionales o por escrito, que no así los juicios ejecutivos mercantiles orales, donde sí hay una oralidad y entonces van a tener reglas de los juicios orales mercantiles. Tampoco van a estar en este juicio, por ejemplo, los procedimientos de ejecución de prendas sin transmisión de posesión o los de fideicomiso de garantía, ni tampoco los que tengan que ver con el procedimiento convencional que ya habíamos platicado. Vamos a hablar de la supletoriedad. Recordemos que este ámbito es mercantil y como es mercantil es de ámbito federal. Eso también ya lo vimos al inicio, en los primeros temas. Entonces recordemos que el ámbito mercantil es federal y entonces, ¿cómo vas a aplicar esta supletoriedad? Ah, bueno, aquí se ocupa de la forma que nos va a establecer la propia legislación, ¿sí? Es decir, vamos a ir utilizando conforme nos lo establece el propio ordenamiento jurídico, ¿sí? ¿Nos puedes ayudar, mi querido David? Profe, sí, soy Ricardo, es que entré en la cuenta de mi hermano y no sé No te cómo preocupes. cambiar. Gracias. Sí, una disculpa. Dice artículo 1390 bis. En todo lo no previsto. Bis 8, perdón. 1390 bis 8. Ok. En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este código en cuanto no se pongan las disposiciones del presente título. En base al anterior artículo, he de puntualizar que cuando señale que en cuanto no se pongan las disposiciones del presente título, se refiere a las disposiciones del título especial dedicado al juicio oral mercantil. En segundo lugar, son aplicables supletoriamente las reglas de procedimiento civil de orden federal o, en último caso, las de orden local. Esto de acuerdo con la regla general prevista en el artículo 1054 del Código de Comercio, el cual instituye lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tener que toda vez que el propio código en este título nos establece lo referente a el procedimiento oral mercantil, este 1390 bis 8 nos dice, bueno, como no hay, si no tiene previsto nada en este título de acuerdo a lo que se establece en la oralidad, entonces puedes ocupar algunas otras disposiciones. Y vamos a leer estas otras disposiciones que nos van a servir en concordancia a poder entender esta parte. Y esto es importante porque esto ya se maneja en general en los juicios mercantiles, que es, vas a utilizar de primer cajón o de primera fuente supletoria el ámbito federal. ¿Cuál? Tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles como el Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque recordemos que es de ámbito federal la materia mercantil. Y esto hace que nos tengamos que ceñir a este ámbito, ya que me ha pasado, pues, en algunos estados litigar la materia mercantil y desgraciadamente a veces los juzgadores no conocen de la materia o, por ejemplo, a veces son por prórroga de materia un juez civil en algún estado o en algún municipio y ese juez civil conoce del ambiente civil, mercantil y familiar. Entonces a veces no es tan bueno en el ámbito mercantil y ocupa de manera supletoria en primer lugar su código local. Y entonces ahí ya tenemos un error. Debe de ocupar primero el Código Civil Federal o el Código Federal de Procedimientos Civiles. Si no hubiese nada ahí regulado, ¿en dónde me refiero? En el Código Federal de Procedimientos Civiles o en el Código Civil. Entonces, si no hubiese nada allí regulado o hubiese alguna laguna, entonces sí aplicamos la legislación común o local. De lo contrario, no. Si está regulada la figura jurídica o la institución, tenemos que ocupar el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, tal y como lo dicen varios artículos. ¿Nos ayudas, por favor? Déjenme ver. ¿Nos ayudas, de favor, Israel? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Procedencia, artículo 1054.
En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su caso, que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera la Ley de Procedimientos Local respectiva. Esta disposición vuelve a ratificar en el artículo 1073 del Código de Comercio, según el cual establece lo que a continuación se enuncia. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme a este código, las leyes especiales en materia de comercio y, en su defecto, por el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en el último término, por el Código de Procedimientos Civiles local. Como ustedes vieron, siempre se va a ocupar el Código Federal de Procedimientos Civiles. Si no está bien regulado o hay alguna laguna o esta institución no está suficientemente regulada, vamos a ocupar el Código de Procedimientos Civiles local, es decir, el estatal, en el lugar donde nos encontremos conforme a la competencia de territorio, ¿sí? Pero solo en ese supuesto. Israel, ¿nos ayudas, por favor? Sí, claro. Para la doctrinaria María del Carmen Ayala Escorza, tiene relación con el presente tema de los 7 principios previamente descritos que rigen los juicios orales, ya que en materia mercantil existe la supletoriedad de la ley que, sin ser considerado un principio, reviste una importancia casi a la par de estos, por lo que al existir lagunas dentro de nuestro sistema mercantil, debemos allegarnos del sistema civil para poder subsanarlas, ya que al no contar con un código procedimental adecuado y encontrarse esta materia sustantiva inmersa en el Código de Comercio en lo referente a diversos actos procesales previstos únicamente en materia civil, es que se tiene que recurrir al Código Federal de Procedimientos Civiles, y en su caso de que este tampoco subsane las citadas lagunas, tendríamos la necesidad de suplir el Código de Comercio con los códigos. Es que el link no veo porque me tapa Con la los códigos de barrita, no sé cómo. comercio de procedimientos civiles locales. Gracias, mi querido Israel. Te entiendo. Sí, sí, sí. Miren, ¿qué sucede aquí? Vimos ya los principios que rigen la oralidad. Estos principios son importantes, pero al igual es la supletoriedad, ya que, como hemos visto, el Código de Comercio, pues se ha ido descodificando, poco a poco se ha ido descodificando. Y han salido, pues, ciertas cuestiones que existían o que estaban reguladas en el propio Código de Comercio. Adicionalmente, de que, pues, al ser una materia que no regula toda la parte sustantiva, debemos de aplicar supletoriamente el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Si no regulara o no estuviera suficientemente regulada la institución o la figura jurídica, entonces sí vamos a ocupar el Código de Procedimientos Civiles local de la entidad donde nos encontremos litigando el asunto. ¿Nos ayudas por último con esta, por favor? Sí, claro. Por último, he de puntualizar que no hay que confundir con la figura de la suplencia de la queja, la cual es una institución del derecho de amparo por el cual se autoriza al juez suplir la omisión o imperfección de la demanda y otorgar el amparo solicitado por una violación de garantías en perjuicio del quejoso y éste, por error o ignorancia, no lo hizo valer en sus conceptos de violación, la cual no aplica en materia mercantil ya que es de estricto derecho. Ojo, importante, no hay que confundir la suplencia con la supletoriedad. La supletoriedad en materia mercantil es qué vamos a ocupar si no está regulado en el Código de Comercio o en el título correspondiente, en este caso de la oralidad. Y la suplencia de la queja es diferente, se ocupa en amparo y también en familiar. Es decir, si tú a lo mejor no conoces bien de la materia, no quiere decir que por eso el juzgador no te va a auxiliar, te puede auxiliar porque hay suplencia de la queja, a lo mejor te puede prevenir o a lo mejor te puede ayudar y decir, bueno, quiso decir esto sin ningún problema, o a lo mejor vamos a darle, no fundamentas, no hay ningún problema, dame los hechos y yo te daré el derecho, ¿no? Entonces, hay estas cuestiones que le van a ayudar a los litigantes a efecto de poder mejor proveer sus escritos. Ahora bien,
Esto no sucede la suplencia de la queja en materia mercantil, que es de estricto derecho. No existe la suplencia de la queja en materia mercantil. Y tampoco hay que confundir la suplencia con la supletoriedad, porque a veces también hay alumnos o hay colegas abogados que se confunden con la suplencia y la supletoriedad. No son conceptos iguales o sinónimos o semejantes o parecidos, nada por el estilo. Vamos a hablar de la improcedencia de los recursos. ¿Cuándo son improcedentes estos recursos? En los juicios orales mercantiles. Y vamos a ver que estos juicios orales mercantiles siempre, por default, es decir, siempre, no hay excepción, siempre, nunca va a proceder un recurso ordinario. Es decir, contra la sentencia que emite el juez al dictar un juicio o al resolver un juicio oral mercantil o un juicio ejecutivo mercantil oral, no procede, repito, no procede un recurso ordinario. ¿Cómo cuál? Como el recurso de apelación. No va a proceder, ni tampoco contra las diferentes resoluciones judiciales. Por ejemplo, teníamos anteriormente que podríamos interponer a lo mejor una apelación contra las resoluciones intermedias o contra, a lo mejor si no procedía la apelación, la revocación. Tampoco procede la revocación. Entendiendo las resoluciones judiciales en tres sentidos: los decretos, los autos y las sentencias. Entendiendo por decreto las resoluciones de mero trámite. Como ya les había comentado, solicitar copias simples, certificadas, autorizar a un abogado, a un pasante. Los autos se dividen en tres: preparatorios, definitivos y provisionales. ¿Cuáles son los provisionales? Por ejemplo, en materia familiar vamos a tener cuando el juez dicta de manera provisional que se dé una pensión alimenticia del 20%, del 30%, del 50%, o en 2 salarios mínimos, un salario mínimo, X cantidad o porcentaje. Entonces, esto es de manera provisional. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dicta la sentencia definitiva. Ahora bien, los autos preparatorios son aquellos que van a preparar el juicio a prueba. Los autos definitivos, sin ser sentencias, van a poner fin al juicio. Ahora bien, las sentencias se dividen en dos: sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. En las sentencias interlocutorias, única y exclusivamente resuelven una cuestión accesoria o incidental. Caso contrario con las sentencias definitivas, donde resuelven el fondo de la controversia y algo importante, van a resolver los puntos petitorios de las partes, es decir, las prestaciones u objetos que se reclaman. Es decir, yo solicito, de acuerdo al contrato, el pagaré, lo que sea, mi documento base de la acción, la cantidad de 1 millón de pesos. Adicionalmente pido intereses ordinarios por la cantidad o por el porcentaje de 5% o 10%. Intereses moratorios por X cantidad o X porcentaje. Gastos y costas del juicio, ¿no? En sentencia, el juez me debe de resolver el fondo del asunto. Si fue primero procedente esa vía, y segundo, si mis prestaciones o los objetos que reclamé son procedentes, ¿sí? Ahora bien, entendiendo estas resoluciones judiciales, ni contra ninguna de ellas puede interponer un recurso ordinario, es decir, un recurso de apelación. Es decir, que única y exclusivamente va a proceder el amparo directo. ¿Quién va a conocer de este amparo directo? El Tribunal Colegiado de Circuito. Y está fundamentado, entre otras cosas, en el segundo párrafo del artículo 1390 bis, donde expresamente, repito, expresamente y tajantemente dice que contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno, ¿no? Entonces, esto es importante, y al final, en ese mismo párrafo dice, cuando se dicta la sentencia, contra tal determinación, ¿cuál? La sentencia no procede recurso ordinario alguno. Lo vuelve a reafirmar, ¿sí? Ahora bien, también en 1390 ter
2, el TER 2, todo lo que maneja el TER es del juicio ejecutivo mercantil oral. Y señala que contra las resoluciones pronunciadas en el juicio, o en ese juicio que se refiere al ejecutivo mercantil oral, no se dará recurso ordinario alguno. Es decir, no procede ningún recurso ordinario. De igual forma, aquí vamos a tener, nos pueden ayudar, bueno, déjenme pedirle el apoyo a Eli, ¿nos puedes ayudar? ¿O Valeria? Sí, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Impedimentos y recusaciones. Por cuanto se refiere a las recusaciones que se pueden hacer valer en contra del juez que conoce los juicios orales, mercantiles, el artículo 1390 bis 7 del Código de Comercio nos resuelve esa incógnita al establecer lo siguiente. La recusación del juez será admisible hasta antes de la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas en la audiencia preliminar. Se interpondrá del juez expresándose con claridad y precisión la causa en que se funde, quien remitirá de inmediato testimonio de las actuaciones respectivas al Tribunal Superior para su resolución, quien la sustanciará conforme a las reglas previstas en el capítulo 9, título primero, libro quinto de este código. Si la recusación se declara fundada, será nulo lo actuado a partir del momento en que se interpuso la recusación. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir esta parte? Impedimentos y recusaciones. Aquí vamos a ver la recusación en particular, porque, por ejemplo, y esto es algo muy importante, a diferencia de otros juicios mercantiles donde se podía interponer primero por escrito, aquí no, aquí se tiene que dar hasta antes de la calificación sobre la admisión de las pruebas, ¿sí? Es decir, en audiencia preliminar. En los otros procedimientos, pues se podía hacer por escrito desde el inicio. ¿Y qué es la recusación? Antes que nada, bueno, es que existe a lo mejor una relación a lo mejor con alguna de las partes. A lo mejor yo soy la parte actora y demandé a Juan Pérez. Juan Pérez es la parte demandada, pero veo que a lo mejor el juez es su sobrino, o a lo mejor es su papá, o a lo mejor es su tío, o a lo mejor es su amigo, o a lo mejor es su compadre. Entonces, pues ya hay una desventaja, ya no hay nivelación, ya no hay justicia y paridad. Entonces, por consiguiente, puedo recusar, ¿sí? O a su vez, es mi enemigo. Y entonces, híjole, pues no tengo relación familiar con él, pero sí de enemistad. Entonces, hay que solicitar la recusación. ¿A efecto de qué? De que este juez ya no conozca del asunto, que el juez ya no se involucre con este asunto. Porque recordemos los principios que rigen la oralidad, ¿sí? El principio de continuidad. En el principio de continuidad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, recuerden que el juez debe conocer de inicio a fin del juicio, es decir, desde que se presenta la demanda, la contestación de la demanda, se admiten pruebas, se desahogan pruebas, se presentan alegatos, se dicta la sentencia. De acuerdo con este principio de continuidad, este juez debe de ser continuo en todas las etapas del juicio oral mercantil. Entonces, no pasaría si es recusado. Entonces, hay que recusarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de la calificación sobre la admisión de las pruebas en audiencia preliminar, ¿sí? Se debe de manifestar, sin duda alguna, de manera clara, precisa, a efecto de que no quede duda de las situaciones de hecho y de derecho, ¿sí? Además, pues hay que ofrecer pruebas testimoniales, a lo mejor algún documento. Si yo digo que es el papá de la demandada, pues a lo mejor el acta de nacimiento, ¿no? ¿Cómo lo acredito? Pues voy al registro civil y puedo solicitar una copia certificada de ese documento. No es tan difícil. Ahora bien, si la recusación se declara fundada, todo lo actuado será nulo a partir del momento en que se interpuso la recusación. Si yo interpuse la recusación, a partir de allí, todas las siguientes constancias procesales van a ser nulas. Es decir,
hoy la presenté, pero se resuelve en 3 días, 5 días, un mes, lo que dure, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque va a ser nulo todo lo actuado hasta que, desde el preciso momento en que presenté esa recusación. ¿Sí? Te iba a decir otra palabra, pero no. Esa recusación. ¿Vale? Bueno, ¿tienen dudas hasta aquí, chicos? Vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí. Vamos a continuar la siguiente clase. Ya falta muy poquito para terminar esta parte. Pero dudas, chicos, abran sus micrófonos si gustan. Profe, yo sí tengo una duda. Es que ya entré un poquito tarde porque No no te le agarraba preocupes. lo de procedencia es que, por ejemplo, que tenga como apareja de ejecución y por eso va a un determinado tipo de juicio o algo así, o qué es Todavía no la hablaba procedencia. del documento que trae aparejada de ejecución que regula el 1391 del Código de Comercio. Todavía no hablo de eso, pero me refería a la procedencia más que nada del juicio oral mercantil regulado en el 1390 bis. A eso me refería de la procedencia. ¿De cuándo es procedente? Siempre y cuando, ¿te acuerdas cuando vimos el video que está en mi canal de YouTube? Vimos el video de la clasificación de los juicios orales mercantiles y vimos el juicio oral mercantil que para que sea procedente se requiere que haya una cuantía. Ah, sí, sí, sí. $1 peso, $2, 1.000.000, 5 millones, 10 millones. Bueno, a eso se refiere la procedencia. Para que sea procedente este juicio se requiere que haya una cuantía. Sin limitación, es ilimitada, puede ser X cantidad, pero lo importante es que haya una cuantía, porque si no hay cuantía, ¿qué juicio sería procedente? Tú mismo, mi querido Israel. Por ejemplo, tenemos un contrato o tenemos bueno, vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa si no hay cuantía, mi querido Israel? Ya ibas a contestar, lo que pasa es que te interrumpí. ¿Qué juicio o cuál será la procedencia de ese juicio? ¿Sería un juicio ordinario mercantil? Correcto, correcto, mi querido Israel, correcto. Entonces, vamos a tener que para que sea procedente se requiere una cuantía en este tipo de juicios. Anteriormente, ahorita estamos en el 2021, pero anteriormente hubo varias reformas, muchísimas reformas, y el juicio oral mercantil tuvo muchas transformaciones, hace un año, hace 2, hace 3, hace 5, hace varios años, porque cuando inició el juicio oral mercantil empezaba con unos ciertos montos, es decir, voy a poner como ejemplo para fines didácticos, decía, solo se puede utilizar el juicio oral mercantil si rebasa de 100,000 pesos hasta 500,000. Luego decían, no, que sea de 500,000 hasta 1,000,000. Y luego, que sea de 900,000 a 1,000,000. Ah, ok. Pero ahora ya lo dejaron abierto, que está muy bien esto, ¿sí? Bueno, si ya no hay más dudas, se está cerrando la plataforma Zoom. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho, bendiciones en sus hogares y estamos en comunicación la siguiente semana. Profe, hasta luego. Realmente. Profe, ¿Sí, dime? Ay. pasó Espérame, lista, es dame que un segundo, dame un segundo.